Carlos Raimundi, diputado nacional por Nuevo Encuentro y columnista del Candil. Carlitos, un abrazo grande. Bueno, igualmente, Julio. ¿Cómo estás? Un gusto de volver a encontrarnos. Igualmente, para nosotros. Han pasado algunas cosas en estos días en que no tuvimos contacto y la verdad que no sé por dónde empezar, pero... Pero mejor ustedes que están en el ritmo, sí, por eso, de la Argentina. Vos me vas planteando y yo obviamente que igual desde luego he seguido las cosas que han pasado. Sí, claro, eso te iba a decir. Yo no sé si estabas en Buenos Aires cuando sucedió el cacerolazo del jueves anterior, todavía de la otra semana, pero ha habido dos o tres líneas de respuesta desde el campo nacional y popular a los cacerolazos que me gustaría analizar, y empiezo por la última. Ayer o antes de ayer salió un artículo firmado por Mempo Giardinelli que me parece muy interesante. No sé si lo leíste respecto de que un artículo que te pone el federalismo por sobre el asunto, diciendo que efectivamente el grueso numérico inclusive y de repercusión del cacerolazo sucedió en Capital Federal y en algunas ciudades del interior, entre ellas Mendoza y Córdoba, pero que en el resto del país no pasó eso, y da el ejemplo de Resistencia, Chaco, cuando en ese día, a esa hora no pasó nada. Y sin minimizarlo, él plantea que se trata de una magnificación, no sé si está bien dicho, utilizado el término, de la repercusión del asunto. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, varias cosas. Desde luego que hay una magnificación. Hay una magnificación porque hay necesidad del poder de magnificar y de amplificar todos los actos de la oposición. Uh-huh. Yo creo que además el poder los alienta, ¿no? Es decir, no es que los medios de comunicación, y básicamente el medio que seguramente va a ser más afectado por la ley de medios, que es el Grupo Clarín. Sí. Desde luego que amplifican las cosas que suceden, pero yo creo que además las alientan. Las alientan en el sentido de crear climas. Entonces, es como una especie de círculo. Yo me acuerdo cuando estudiaba en la escuela el ciclo hidrológico, el ciclo del agua, ¿no? Que se evapora, después se condensa, llueve, vuelve a generar las masas de agua y así se vuelve a evaporar y se reinicia el ciclo. Uh-huh. Con esto pasa algo parecido. Es decir, se crea un clima, la gente, digamos, por ejemplo, yo he escuchado... estamos luchando por la libertad, ¿no? Es decir, personas que no han ido nunca en su vida a una marcha para el 24 de marzo, por ejemplo, que son justamente las marchas contra la dictadura, porque si hubo un atentado contra la libertad en la Argentina desde todos los ángulos, fue la dictadura. Ahora, contra los cercenamientos de la libertad de todo tipo, de las dictaduras, no van a marchas. Uh-huh. Ahora van a marchas para tener la libertad de comprar los dólares que quieran, uh-huh. Digamos. Eso es indudablemente entonces los intereses de Clarín, que están muy amenazados, digamos, legalmente, democráticamente amenazados, parlamentariamente, institucionalmente amenazados, ¿no? Uh-huh. Como debe ser toda democracia que se precie de tal frente a monopolios de esa envergadura y de esa naturaleza, va creando un clima y le va como inculcando a la gente que le están cercenando la libertad. Entonces, cuando la gente después se moviliza, ¿qué hace Clarín? Amplifica eso, que ellos mismos crearon de alguna manera. Y así se va como repitiendo el ciclo. De la única manera que genuinamente eso se puede cortar es con políticas. Es decir, es generando una sensación de bienestar, una sensación de amparo, una sensación de justicia en cada vez sectores más amplios de la sociedad, de tal manera que esas consignas queden aisladas, ¿no?
es cierto que hay provincias, por ejemplo, vivimos en una paradoja permanente, digamos, provincias como Córdoba, Santa Fe y algunas otras que se quejan de la falta de coparticipación. Y el Estado Nacional que les contesta diciéndole la cantidad de decenas de miles de millones de pesos que les entregaron a esas provincias. Lo que pasa es que no se las han entregado al gobernador para que el gobernador haga lo que quiera, digamos, sino que se la han entregado al pueblo a través de cloacas, de desagües, de planes de alfabetización, de centros de salud. Entonces, por eso hay determinadas provincias donde los sectores más pobres, como se ven que su vida, se ven a sí mismos que su vida ha mejorado, claramente no repercuten estas cosas, no son mayoritarias. Ahora, a mí lo que me preocupa, y cierro esta primera intervención con esto, no es tanto digamos, en la Argentina hay una derecha ideológica, y aquí voy a tomar un elemento de Ricardo Foster, ¿no? Hay una derecha ideológica muy clara, muy nítida de toda la vida, la oligarquía, el roquismo, la década infame, la revolución libertadora con la Unión Democrática, los que justificaron el golpe del año 76 y todo eso que ya conocemos, que eso está claro, digamos, esos son derecha y son oligarquía, y esos le han robado la riqueza al país, han sacado la plata al exterior, han tolerado los crímenes, evaden impuestos y tienen una especie de industria montada de la evasión de impuestos. Eso es mi enemigo, digamos. Yo no, digamos, claramente eso tiene que estar del otro lado. Es un poco lo que decía Eduardo Aliberti en la editorial de la semana pasada. Exactamente. La de esta semana, no la de hoy, que aparece en página 12, que es la que dice los sábados. En la radio no la leí todavía. Pero es lo que dice, con esos no quiero saber nada. Ahora, a mí lo que me preocupa son las personas que son muy parecidas a mí en muchas cosas, familiares míos, compañeros de escuela míos, que cuando yo discuto, por ejemplo, sobre qué escala de valores educan a sus hijos, la verdad, te soy sincero, Julio, las educan de escala de valores muy parecidas a las que yo lo hago. Y esos no son los que roban, los que evaden impuestos ni nada. Entonces a mí lo que me preocupa es cuando esta gente, que es la que objetivamente les sirve el país en el que estamos, le mejora la vida, desde todo punto de vista, porque ha creado empleo, por todo lo que venimos repitiendo. ¿Por qué esa es la gente? A mí me interesa esa franja, y yo esa franja, te digo sinceramente, no estoy dispuesto a regalarla. Claro. No estoy dispuesto a rifarla, aunque pueda ganar una elección sin ellos, aunque pueda ganar, ¿por qué? Porque una cosa es un bloque electoral para ganar una elección, y otra cosa es un bloque social para poder garantizar la gobernabilidad y para poder consolidar los cambios de paradigma. ¿Entendés? Entonces yo esa franja en disputa, que no es la de los que son de derecha porque le roban la riqueza al pueblo, sino que son gente que son profesionales liberales, comerciantes, ¿no? De distinto tipo. A esa franja yo creo que no hay que entregarla al bando del enemigo, ¿no? Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Le iba a preguntar dos cosas relacionadas con lo que usted acaba de decir. Primero, Santiago, cuando quieras tuteame, porque es cierto que yo soy más grande seguramente que vos, pero no es para que me trates de usted. Bueno, pero no es una cuestión de edad. Si no te hace sentir incómodo, metele para adelante nomás, que yo, para mí sería una alegría. Pero la pucha. Bueno, Carlos, como le iba diciendo, la pregunta concreta es: ¿qué se hace, digamos, frente a la crisis de representatividad que tiene este grupo, esta franja de personas? ¿Cómo se hace para, sin contradecir las políticas que se han estado tomando por parte del gobierno,
captar de alguna forma los reclamos lógicos de estas personas. Y por otro lado, si hay, debido a esta guerra discursiva, llamémosla así, o conflicto discursivo, de cómo hay que decirle, clase media, medio pelo, que si se enoja, que no, que acá, si hay un término que defina a este grupo social que se ha manifestado, por ejemplo, en los últimos cacerolazos. Bueno, pero ahí es más, la segunda parte, empiezo por la segunda parte, ahí más, a mí por lo menos me resulta más difícil encasillarlos, digamos, porque desde luego que hay medio pelo, pero clase media, también hay mucha clase media, por ejemplo, que era la que poblaba y que si hoy se convocara también poblaría una convocatoria de 678. Sí. Y eso también es clase media. Entonces, a ver, después otro sueño que uno tiene, ¿no? Que con el empleo formal que se está desarrollando, con la asignación universal que genera algunos ingresos, con el consumo, con el plan Conectar Igualdad, con el ingreso de una enormidad de nuevos estudiantes a las nuevas universidades, por ejemplo, con todo eso, la Argentina cambie su sociología de acá a unos años. Claro. Y entonces haya una nueva clase media, pero que esté asentada sobre paradigmas distintos de las que se asentó esta clase media. Porque en definitiva, yo sueño con un país con un colchón de clase media grande, pero que no sea la portadora de las sonceras jauretianas, digamos, ¿no? Es que me parece, perdón por que me metan en el medio, que me parece que debatíamos con una de estas personas a las que vos hacías referencia de que, pongámosle, de clase media, que no hay por qué regalársela a la derecha recalcitrante, antidemocrática, esta que putea a Cristina y a las medidas. Discutíamos vía correo electrónico después del cacerolazo y me decía, pero vos no sos de clase media. Sí, yo soy de clase media. El tema es que la cosa se pone más conflictiva cuando uno tiene la concepción de clase clásicamente marxista, digamos, y trata de meterla con forceps a esta clase de gente ahí. Me parece que la clase media no es solamente o la definición de esta clase media, la preocupación de Santiago y tuya y mía, no es solamente una cuestión de cuánta guita tiene en el banco. Es una cuestión mental también. Por supuesto. Entonces pero es que, ¿sabes qué pasa, Julio? También es cierto, digo, yo para no hacer análisis utópicos, no porque renuncie a la palabra utopía, para no hacer análisis ingenuos, si vos querés, que creo que se entiende mejor. Sí. No está mal que un profesional haya hecho algún dinero, que un pequeño empresario que viene de una empresa familiar, seguro, le haya ido bien. Ahora, eso no, digamos, vos desde ese lugar podés disparar para dos lados distintos. Claro. Podés disparar a que una persona pobre, digamos, nunca debería acceder a los mismos barrios donde vos vivís, o podés disparar para el lado que a mí me parece que hay que trabajar culturalmente, que hay que machacar culturalmente, que es que a mí me va a ir mejor en un país donde cada vez más gente pueda disfrutar de las cosas a las que yo tuve la suerte de disfrutar. Sí. Darse cuenta que si enfrente de tu casa hay una persona comiendo basura, vos también estás mal. Claro. Pero voy a estar mal yo, va a estar mi hijo mal. Menos ombligo. Bueno, es toda una tarea didáctica la que hay que hacer, muy fuerte, muy fuerte. Mirá, yo a partir de un artículo que yo les recomiendo, yo lo leí en un blog en un blog que se llama La Tecla Ñ. Si ustedes pueden entrar ahí, véanlo, porque ahí Foster hace una diferencia entre la derecha ideológica y la derecha capilarizada, es decir, la gente que está sometida por el poder, pero al mismo tiempo sostiene el discurso del poder que la somete. Claro. ¿No? Claro. Y entonces, ¿cómo salir de ahí? Entonces, ahí hay un aspecto cultural muy fuerte a trabajar, y hay un aspecto de políticas. Es decir, algunos reclamos, yo creo que son razonables, porque, por ejemplo, hay una franja de salario que
no accede al salario familiar, digamos, porque pasó un determinado nivel, ¿no? Sí. De salario. Ahora, es cierto que con los aumentos de precio, etcétera, hoy seguramente no se puedan comprar exactamente las mismas cosas que hace un tiempo, sobre todo las cosas de primera necesidad. Entonces, distender un poquito eso con políticas que le den acceso al salario familiar. Me refiero a salarios de 8 o 9 mil pesos. Sí. ¿No? Sí. Lo mismo que ir llevando el mínimo no imponible para no cobrarle tantas ganancias y cobrarle sí ganancias a las personas a las que se les debe cobrar, por ejemplo, me parece que son buenas políticas. Ahora, la política del dólar, al contrario, hay que cerrarla cada vez más. Claro. ¿Entendés? Entonces yo creo que hay algunas, demandas de estos sectores que son razonables, y hay otras demandas que tenemos que trabajar mucho para que nos saquemos de la cabeza, para que nos metamos en la cabeza que el control de cambios, que no ahorrar en un dinero que no es nuestro, no es bueno ni para el país, ni para la producción, ni para esa misma familia a mediano y largo plazo. Entonces hay que darse todo un trabajo. Yo lo que no haría es encasillar a todos en el mismo lugar, claro. Y decir que todos son parte de mi enemigo. Ahí yo sería más discriminador y me parece que sería inteligente discriminar. Yo le planteaba a esta señora o señorita con la cual debatíamos por correo electrónico, cerraba la charla y así se cerró, porque no me contestó, diciéndole que menos ombligo y más corazón, ¿no? Sí, como pero actitud. no solo corazón. No, claro, sí. Coincido con vos, pero no solo corazón, cerebro, porque ¿quién puede pensar que se va a sentir feliz o que se va a sentir seguro o que no está amenazado él o su seguridad o sus hijos o quien sea en un país donde los pobres siguen siendo pobres? Vos sabés que en Mendoza, cada vez que hay un fin de semana largo, la gente que puede se pega una escapada a Chile para pasar el fin de semana largo. Clarín Mendocino, que es Los Andes, estuvo fogoneando durante la previa a este fin de semana largo que termina hoy, diciendo que a raíz del cepo al dólar, la gente no podía pasar a Chile o tenía serias dificultades, y hoy se ve obligado, porque fueron a la aduana a verificar qué había pasado, y pasaron 18.000 personas en el fin de semana. Por supuesto, porque es mentira. Yo estuve afuera también, Julio. Claro. No hay dentro de los gastos razonables. Claro. Absolutamente. Le entregan a la persona el dinero del país al que va, porque el tema es que si yo voy 3 días a Perú, no tengo por qué pedir dólares. $15.000. Claro. Porque no voy a gastar $15.000 yendo 3 días a Perú. O si vas a gastarlos es sospechoso. Obvio, porque voy a gastar muchísima menos cantidad y en plata peruana. Ahora, lo que yo no puedo hacerle al país es mentirle y decirle que yo esa plata la necesito para ir a Perú, cuando realmente la necesito para secar de dinero el mercado interno argentino. Pero lo que me tengo que convencer es que eso también es bueno para esa persona a la cual le estoy aplicando la medida. Yo le tengo que hacer pensar a esa persona que eso no es un atentado contra su propiedad privada, ni nada que se le parezca. Por eso ahí está la conjunción entre una batalla de medidas políticas correctas y una batalla cultural muy fuerte que hay que dar, ¿no? Y que es larga. Y que es larga, pero justamente, como es larga, hay que empezarla ayer. Nos quedamos sin tiempo para preguntarte o que nos des una opinión lo más sintética posible respecto de la decisión de Cristina de ofrecerle a Martín Sabater a la dirección del AFCA. Y yo creo que fue muy muy importante, porque en definitiva el Braden de esta época es Mañeto. Y el organismo público que se va a tener que ocupar de poner en caja y poner dentro de la ley al grupo que dirige Mañeto es el AFCA. Así que es una responsabilidad muy grande. Yo creo que
está en plenas condiciones de hacerlo correctamente, y me parece que además es una medida inteligente de parte de Cristina, porque es una persona a la cual Clarín ha premiado por su transparencia más de una vez. Entonces, mal podría ahora Clarín sospechar de inequidad o de algún desbalance, digamos, sino que lo que tiene que hacer Martín Sabatella es aplicar estrictamente los términos de la ley que votó democráticamente.